porque tú eres nuestra plenitud, Señor. No hay nada, absolutamente nada, que puedas describir, Señor, lo que tú eres, lo que tú representas, tu plenitud. Padre, te damos gracias por esta mañana maravillosa, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos das el privilegio, Señor, de podernos levantar en esta mañana, Señor. Sentir que estamos vivos, Señor. Sentir que tú estás dentro de nosotros. Ese privilegio, Señor, que tenemos todos los días de poder respirar, de poder sentir aliento de vida, porque te tenemos a ti, Señor, es lo más maravilloso que te puede pasar como ser humano. En esta mañana, Señor, entregamos este tiempo para que seas tú, Cristo Jesús, llevando un mensaje para instalarlo en nuestros corazones. Un mensaje que va a quedar grabado, como es tu palabra, Señor, que llega y jamás saldrá vacía. Padre, te damos gracias por nuestras vidas. Bendecimos, Señor, a las personas que quedaron en casa. Bendecimos a las personas que están fuera de la ciudad. Bendecimos a esta ciudad Neiva, Señor. Y como hijos tuyos, Señor, como entendidos tuyos, Señor, abrimos nuestro corazón para que Cristo Jesús llegue, no para instalarse, sino que llegue el mensaje, porque Él está instalado en nuestros corazones. Con este corazón dispuesto, te invito para que tú puedas una vez más abrir tu corazón y mostrarlo al Señor y decirle una vez más que Cristo, si lo tenemos vivo en nuestro corazón, lo tenemos todo, que Él es nuestra plenitud, que sin Cristo estamos vacíos, que sin Cristo estamos incompletos, pero que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Así. Yo quiero que tú puedas levantar tu mano y diga amén. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y dilo una vez más. Dilo, duro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo aquí, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo aquí, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Dilo una vez más, si te tengo a ti, lo tengo todo, dilo, lo tengo todo. Si te tengo aquí, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo aquí, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Oh sí, Señor Padre, tú eres maravilloso, Señor. Solamente queremos honrarte, Señor, a través de estos aplausos, Señor. Porque tú, Cristo Jesús,
Saludamos a las personas que nos están siguiendo a través de estas redes sociales, a los que escuchan este servicio a través de nuestras redes sociales. Quiero invitar a cada uno de ustedes a que se puedan poner cómodos. Bienvenidos a este lugar. Veo personas nuevas, veo personas que hacía mucho rato no veía, y verdaderamente es un privilegio poderles ver en esta mañana. Amén. Dile a la persona que tiene al lado, dígale, hoy no fuimos, dígale, hoy no fuimos de aprendizaje. Hoy no hay prédica, digo, hoy no hay prédica. Hoy no fuimos de aprendizaje. Quiero invitar a cada uno de ustedes a que puedan abrir sus Biblias en Gálatas 2:20. A los que están tomando apuntes, les invito a que tomen apuntes. Gálatas 2:20, en la versión de Reina Valera, nos dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Quiero arrancar en esta mañana dando un reporte que yo sé que muchos de ustedes ya lo conocen, pero que es bueno que lo tengamos presente, no como una noticia. No es una noticia. Las noticias normalmente son, en Colombia, son malas. El 75% de las noticias que salen en los noticieros, llámese de televisión o de radio, son malas. Son negativas. Son nocivas. Porque esas noticias son las que se venden. ¿De acuerdo? Entonces, si tú prendes el televisor para ver las noticias buenas de Colombia, pues perdió el año, porque el 75% no van a ser buenas. ¿De acuerdo? Pero vamos a partir de una estadística que está allí. ¿Ustedes sabían que en Colombia cada 20 minutos hay un intento de suicidio? Duro, ¿no? Poder comprender que cada 20 minutos en Colombia una persona se quiere suicidar es duro. En el 2021 hubo 2.961 muertos a causa del suicidio, es decir, hubo 2.961 personas que se quitaron la vida. Y eso es el 8% más que en el 2020. Pero ¿sabe qué es lo tremendo de eso? Que la mitad de esos 2.000, casi 3.000, son adolescentes, jóvenes, menores de 30 años. Este año llevamos 1.564 suicidios, 13% más que el año pasado. Y en el año pasado hay una explicación, no es que la gente se está matando porque quedó destrozada de la pandemia. Y ya no hay una razón para vivir. Y esa razón para vivir nos lleva a que la gente no tenga una intención de vivir. Y cuando no hay una intención para vivir, ¿qué queda? Pues la intención de morirse. Entonces, esa intención de morirse lleva a una preocupación mucho más grande. De esos 1.564 muertos que van en este año, hay niños de 6 años, de 8 años, de 10 años. Y le paso otro y último dato para no estresarlos más. Este año han tratado de quitarse la vida 2.280 personas. Que no han podido, hoy no serían muertos. Por alguna razón se salvaron. Por alguna razón Dios quiso que aún siguieran en la tierra. Pero esto me lleva a que reflexionemos un poquito acerca de qué es lo que estamos sintiendo nosotros en esta tierra. Y por eso el tema de hoy. Por alguna razón, día tras día, se está perdiendo el interés por vivir. Día tras día se está quitando las ganas de vivir. Y día tras día, el consumo del mundo como tal nos está robando el anhelo de vivir.
curioso que en los últimos 10 años a Colombia lo consideran el país más feliz del mundo. Y ustedes lo han escuchado tal vez. No, es que Colombia es el país más alegre del mundo. Pero hay una convicción aquí errada de la felicidad. Y es que creen que porque se ríe más, se es más feliz. Un escritor brasilero pudo redactar esto en una síntesis muy importante. Y él decía, ríen para no llorar. Ríen para no llorar. Yo anhelo en el corazón de que nosotros no estemos sintiendo eso. Nosotros reímos porque somos felices. Nosotros nos gozamos porque somos felices. Nosotros brincamos de alegría porque somos felices. Y no para poner una barrera a los problemas. Amén. El tema de hoy, para los que están tomando, se llama disfruta. Disfruta. Hace 8 días tuvimos la posibilidad de escuchar una poderosa palabra acá y tocaron 6 veces como mínimo la palabra disfrutar. Y él lo entornó, mejor lo tomó como centro, el disfrutar el reino. ¿Qué tal si en esta mañana hacemos un recorrido de lo que representa disfrutar el reino, pero de 3 maneras, de 3 formas? En el diseño genuino, como Dios lo estableció, en lo que lo convirtió la ley o la humanidad, y en lo que es disfrutar el reino a través de Cristo. ¿Están motivados a escucharlo? Amén. ¿Sí? ¿De una? Bueno. Quiero arrancar con esto. En cierta forma, a nosotros se nos impide disfrutar de lo que tenemos, porque hay algo marcado en la sociedad y se llama el consumismo. Entonces el consumismo nos lleva a sentirnos incompletos a toda hora. El consumismo nos lleva a que nosotros nos saciemos de cosas, pero son momentáneas. Usted se compra el último modelo de automóvil, el último, el que trae todos los juguetes, como decimos nosotros, y al otro día ya hay uno que lo supera. Va y se compra un reloj como el que usted quiera, dice yo quiero tener el reloj y lo anhela y ahorra cualquier cantidad de tiempo para comprarlo, y resulta que cuando lo compra y lo tiene en su pulso, se da de cuenta que hay uno mejor. Pero no es porque usted lo descubra, es porque se lo muestra. Eso es lo que lleva el consumo a que nosotros podamos tener ese deseo de cambiar, de no sentirnos conformes con lo que tenemos. Disfrutar es una decisión. Dígale al hermano que tiene al lado, disfrutar es una decisión. Y esa decisión no tiene nada que ver con lo que tengo. Diga, con lo que tengo, con lo que me falta. Dígalo, con lo que tengo, con lo que me falta, y mucho menos por una persona. Ay, 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 diga, ay, ay, ay. Yo pensé que yo disfrutaba porque lo tenía, y resulta que no es así. Nosotros disfrutamos no por lo que tenemos, y eso lo vamos a ver en esta mañana. Disfrutar no depende de nadie. Su felicidad y su disfrute, su gozo, no depende de nadie. Diga, no depende de nadie. No depende de nadie. Depende de Cristo. Y lo vamos a ver en esta mañana. Génesis 2:3. Vamos a ver en este diseño genuino cómo Dios preparó disfrutar. Dice Génesis 2:3 lo siguiente: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios reposó porque había acabado su obra. Además estaba satisfecho por esa obra. Dios estaba disfrutando lo que había hecho, porque dice que a él le agradó de gran manera lo que había hecho.
Y si Dios se sienta y se pone a pensar lo que yo hice de gran manera, gozoso, completo, pleno, Él estaba disfrutando lo que había hecho. Pero Dios hizo todo lo que hizo y lo preparó porque la gloria de Él sería manifestada debido a que había hecho al hombre a imagen de Dios, y su satisfacción, su disfrute era que ese hombre pudiera desarrollar su expresión, su manifestación. Es decir, Dios hizo todo para que el hombre pudiera desarrollar y expresarlo a Él. Y eso es lo que le llamamos la semejanza de Dios. Por eso es que más atrás nosotros encontramos en la Biblia donde dice: Dios pensó, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, le dio dos características a la creación suprema de Dios. Al hombre lo hizo a imagen y semejanza. Esa fue la idea que Él pensó hacerlo. Pero más adelante encontramos que dice que efectivamente Dios hizo al hombre a imagen. ¿Y qué pasó con la semejanza? Usted ha notado que muchas veces dicen: nos vamos de paseo y vamos a hacer sancocho, le vamos a echar pollo y pescado al sancocho. Y resulta que llegaron allí y le echaron solo el pollo. ¿Y qué pasó con el pescado? ¿Se quedó en la intención? Dios no tiene intenciones de nada. Dios tiene propósitos y todos los ha cumplido. ¿Qué es lo que pasa en eso? Porque muchas veces dicen: bueno, ¿y entonces qué pasó? Lo que pasó es muy sencillo. Dios hizo al hombre a su creación a imagen. Cada uno de nosotros somos imagen de Dios. ¿Quién lo cree? Cada uno de nosotros es una imagen de Dios. Amén. Voy a decirlo nuevamente. Cuando yo me miro al espejo, mi espejo es de 2 metros y yo mido 1,50, entonces quepo perfectamente en el espejo. Entonces yo digo: yo soy imagen de Dios. Amén. Yo creo que ustedes deben de decirlo también. Cuando ustedes se miran al espejo y dicen: veo el rostro de Dios en ese espejo. ¿O cómo se explica usted que ese ser que somos nosotros funciona de una manera coordinada, acertada, precisa? No hay una ciencia que lo haya podido mostrar. De cómo hace el cerebro para organizar todo el sistema. De cómo hacen las venas para estar en el punto preciso, en la medida precisa, enviando la cantidad de sangre precisa. Eso solo se explica diciendo de que somos una imagen de Dios. Y esa semejanza era lo que el hombre tenía que desarrollar estando en la tierra. Esa semejanza era lo que el hombre tenía que empezar a formar dentro de él para ser una semejanza de Dios. Entonces, Dios también le dio al hombre autoridad, pero esa autoridad del hombre sería para sojuzgar al enemigo, para dominar al enemigo. Muchas veces creemos que Dios nos dio autoridad a nosotros para dominar a nuestra propia especie, a los demás, y no es para eso. Dios nos dio autoridad, es para sojuzgar al enemigo. Por esa razón, cuando tú oras, se escucha. Por esa razón, cuando tú tomas dominio, hay dominio. Por esa razón, cuando tú oras en la oscuridad, hay claridad. Pues por eso, cuando tú te paras a orar, hay una autoridad. Porque esa autoridad fue delegada por Dios. Según esto, Dios estaría totalmente satisfecho de todo lo que había hecho. Y mire lo que dice acá: el día séptimo para Dios fue el primer día para el hombre. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando el hombre vino a instalarse, ya estaba todo. Diga conmigo: todo. Todo. Dios había preparado todo para que el hombre disfrutara. Todo lo que Dios hizo, lo hizo para que el hombre disfrutara. Ustedes imagínense llegar a un lugar donde ya está la comida,
están los invitados, está todo organizado, está todo ubicado. ¿Usted a qué llega? Dígame, ¿a qué llega a ese lugar? A disfrutar, ¿sí o no? Eso le pasó al hombre. El hombre llegó en el séptimo día a disfrutar todo lo que todo lo que Dios había hecho. El hombre fue creado, pero no se unió a la labor de Dios, sino que entró en el reposo de Dios. El hombre entró en el reposo de Dios. Aquí hay unos apuntes que más adelante lo vamos a ver un poquito mejor y van a comprender un poquito más. El hombre no fue creado para laborar, sino para ser satisfecho por Dios y para disfrutar junto con Dios. Y oído con esta: el reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para reposar. Dice disfrutar. El disfrutar fue hecho para que el hombre disfrutara, pero no para que el hombre viviera basado en eso. Ese es el tema. Eso es lo que pasa. Miren lo que nos dice Marcos 2:27 al 28. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Sabe qué pasó ahí en ese momento? Dicen las Escrituras que Jesús iba pasando por un sembrío y él tenía hambre, sintió hambre. Solo que ese día era un sábado. Y le dijo a los discípulos: corten y comamos. Y estaban cortando y comiendo, y pasaron los judíos y le dijeron: venga, pero ¿ustedes qué hacen cosechando el día sábado? Trabajando el día sábado. Y Jesús les contestó dos cositas. Les dijo: bueno, ¿y es que acaso uno el sábado no come? Y segundo, aún el sábado, el Hijo del Hombre es Señor, aún en ese reposo. ¿De acuerdo? Entonces, imaginémonos toda esa creación que hizo Dios. Y Él disfrutaba de su creación. Pero mandó al hombre a la tierra con el propósito de que disfrutara. Eso se llama diseño genuino del disfrute. Todo lo que Dios estableció en la tierra, todo lo que planteó en la tierra, todo lo que plantó, corrijo, en la tierra, y todo lo que estructuró Dios en la tierra era para disfrutar. ¿De acuerdo? Vamos a ver en esta mañana cómo es ese disfrute según el hombre. Debe ser muy interesante, ¿no? ¿Ustedes conocen la vida de Salomón? Levanten la mano los que conocen la vida de Salomón. Poquitos. Poquitos. Salomón, el hijo de David, el heredero, el que escribió Proverbios, algunos salmos, Cantares de los Cantares, Eclesiastés. Ahora sí lo ubicamos. Vuelvo a preguntar: ¿conocen a Salomón? ¿Conocen la vida de Salomón? ¿Qué fue lo que pasó? Un hombre sabio. Las Escrituras dicen que él fue sabio. Pero quiero darle unos datos de Salomón que nos va a llevar a aterrizar un poquito el disfrute según como lo vemos nosotros como humanos. Heredero del trono de David, sabio, extremadamente rico. Fue rey del reino más grande del mundo en su época. Constaba de 12 tribus y cada una de ellas tenía sus reyes y cada una de ellas eran ricas. Se consideraba un buen vecino. Él no conflictaba con los vecinos. Era un gran político, negociador, constructor, arquitecto. Él llevó el reino de Israel a su máxima expresión. Temeroso de los asuntos de Dios, le construyó la casa donde Dios habitaba. Él construyó el templo de Jerusalén.
Dios le concedía la tranquilidad y la alegría. Y toda esta primaba en la región. Cuando ustedes miran todo esto, ustedes dicen, wow, vivía en una época tremenda. Eso era disfrutar. Tenía paz, tenía tranquilidad, tenía plata, tenía riquezas, tenía unción de Dios, andaba con Dios a toda hora, trabajaba en función de Dios, el reino crecía, había una absoluta expansión. Escribe libros, proverbios, algunos salmos, Cantar de los Cantares, Eclesiastés. Ustedes dicen, wow. Diga conmigo, wow. Pero viene algo bien tremendo. Por el afán político de ampliar el reino aún más. Es decir, no le bastó lo que tenía. Él quería más. ¿Y sabe qué hizo? Se casó con una hija del faraón. Y ahí empezó todo de para atrás. La prioridad de él ya no era Dios, la prioridad de él era la riqueza. El vivir en el entorno lo hacía basado en las joyas, el dinero, el consumo como tal. Pueden creer que llegó a tener 700 esposas, reinas y adicional 300 concubinas. Yo no sé cómo hacía para reconocer a mis mujeres. Si yo hay veces llego a la casa y le digo, mi amor, mi cielo, mi ternura, mi cariño, y ella me dice, ¿y por qué me dice así? No, es que me olvidó cómo es que usted llama. No sé cómo hacía ese señor. Todo se centró en ese momento en el comercio, en acumular la riqueza. Y por allá le salió un profeta, ¿no?, en un escrito, y le decía lo siguiente. Póngale cuidado lo que le decía el profeta en ese momento. Andan descarriados, todo se ha perdido, no hay quien practique el bien, no hay uno, ni uno. Ustedes se han escuchado en alguna otra parte de la existencia de la humanidad cuando se volvió a decir lo mismo. Es que no hay ni uno. ¿Cuándo fue eso? En la época de Noé. El pobre Noé allá pidiéndole a Dios que le dejara a alguien. Y Dios le decía, pero es que no hay ni uno. No hay ni uno. Y aquí el profeta vuelve a decir, en esa época no hay ni uno. Oprimen al pueblo, acechan. Sus casas están llenas de fraudes. Y con esos fraudes se creen ricos. Es decir, por mucha riqueza, cosas, propiedades que hubiese en la casa de ellos, eran pobres. Pero como todo, ¿no? En la misericordia de Dios, Salomón corrigió, rectificó todo eso. Salomón llegó a tener una crisis tremenda. Empezó a perder muchas cosas. Y ahí es cuando escribe el libro de Eclesiastés. Y él escribe el libro de Eclesiastés como un testimonio de lo que se debe y lo que puede pasar por precisamente desviarse. Y les voy a tomar esta porción. Mire cómo se veía disfrutar en el tiempo de la ley, en el tiempo humano. Por tanto, alabe yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le conceda debajo del sol. ¿Sabe qué es lo que pasa, mi hermano? ¿Sabe cuál es el disfrute para el hombre? Comer y beber. Diga conmigo, comer y beber. Ese es el disfrute de nosotros en la parte humana. Disfrutar para nosotros es tener la posibilidad de comer y de beber, pero no hasta cuando nos llenemos. No hasta cuando nos llenemos, porque eso nunca va a tener llenura. Si tú piensas colocar el disfrute en lo que comes y en lo que bebes, nunca
lleno. Es decir, nunca vas a disfrutar. Porque cuando te compres el carro último modelo viene otro. Porque cuando te pongas esa ropa te vas a ver gordo, te vas a sentir gordo. Porque cuando te compres esos tacones, o los compró muy largos o los compró muy corticos. El disfrutar para el humano es comer y beber. Diga conmigo, comer y beber. Y aquí dice que hasta cuando salga el sol. Entonces, ¿hasta cuándo? Al otro día. Póngale cuidado lo que dice acá. En Lucas 12, del 19 al 21. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico. ¿Y no es rico para qué? Para Dios. Antes, en el contexto de esta porción de escritura, hay alguien que le dice, maestro, dile a mi hermano que parta conmigo, es decir, que separemos, que me entregue mi herencia. Y Jesús le dice, ojo con la avaricia. La vida del hombre no consiste en abundancia de riqueza. Y pone un ejemplo, donde dice que un hombre rico tenía mucho, pero mucho, y no sabía qué hacer con lo que tenía. Entonces dijo, fácil, voy a tumbar los graneros que tengo que son pequeños y los voy a hacer más grandes para acumular mucho más, para que cuando llegue el tiempo yo no haga sino comer y beber. Y por eso Jesús narra esta porción de escritura donde dice, el hombre que piensa así es necio. Pero aquí hay algo muy importante que quiero de una vez dejarlo en claro para que no nos vayamos a desviar. No estoy diciendo de que debemos ser pobres y que no debemos tener nada. Ay, porque para eso sí somos olímpicos. En el nuevo pacto, el hermanito se paró ya y dijo que teníamos que ser pobres. No, yo no estoy diciendo eso, mis hermanos. Estoy diciendo es cuál es la intención que hay en su corazón. Porque tú puedes ser muy rico. ¿Quién es rico acá? Amén. Yo pensé que iban a decir amén, amén, todos. Vuelvo a repetir, ¿quién es rico acá? Amén. Eso. Pero su riqueza no la basa en los bienes materiales. Incluso puede tener muchos bienes materiales, pero en su corazón, para él, esa no es la riqueza. Aquí lo que Jesús estaba tratando de explicar es que la riqueza no son los bienes materiales. La riqueza no es lo que tú tienes para ponerte. La riqueza no son los ceros que hay en la cuenta. Porque si fuera por eso yo sería millonario. Tengo muchos ceros de la izquierda para atrás. La riqueza no tiene nada que ver con lo que tengo ni con lo que me falta. La riqueza está en otro lado. La riqueza es otra cosa. Y cuando yo hablo de esa riqueza hablo de disfrutar. Y ese disfrutar es otra cosa. Entonces, en esta porción donde vemos cómo disfruta el ser humano, el disfrute de la humanidad, de la parte carnal, son las cosas materiales. Y cuando yo digo que el tener cosas materiales le impiden a uno disfrutar, no lo estoy tomando de esa manera. Es decir, que cuando yo digo que disfrutar no se basa en las cosas materiales, no estoy diciendo que no debemos tener cosas materiales. Claro que sí.
Nosotros andamos en un carro último modelo, pero eso de andar en el carro último modelo no se convierte en que eso dependa tu disfrute, nuestro disfrute. Como también andar a pata no quiere decir que de eso dependa el disfrute. ¿Me estoy haciendo entender? Voy a hacer un pequeño paréntesis, diga un paréntesis. Hay muchos tipos de inteligencias. Se habla de la inteligencia científica, de la inteligencia emocional, de la inteligencia racional, de la inteligencia espiritual, de la inteligencia de Dios. Pero vamos a hablar solamente de tres para centrar todo eso. Vamos a hablar de la inteligencia humana, de la inteligencia de Dios y de la inteligencia espiritual. La inteligencia de Dios, ¿cuántos creen que Dios fue inteligente? ¿Cuántos creen que Dios es inteligente? ¿Cuántos creen que Dios tiene inteligencia? Porque cómo planeó, organizó y diseñó todo, debe tener inteligencia. Pero esa inteligencia de Dios es una inteligencia divina, solo Él la tiene. ¿De acuerdo? Pero hay una inteligencia humana, que es la que nosotros tenemos, es la que nos permite aprender matemáticas, ciencias sociales y demás. Es la que nos permite levantar hipótesis, es la que nos permite desarrollar teorías, es la que nos permite razonar. Pero para los entendidos de Dios, diga, para los entendidos de Dios, nosotros tenemos una inteligencia espiritual. Una inteligencia espiritual es la que nos ayuda a que nosotros podamos comprender las cosas de Dios. Tú y yo no puedes comprender las cosas de Dios con una inteligencia humana. Voy a volver a repetir porque es muy importante. Si yo pretendo entender las cosas de Dios con una inteligencia humana, triqui morquis. Paila, dice Mariana. Pailas, me jodí. Para entender las cosas de Dios necesito funcionar, actuar, experimentar y desarrollarme en una inteligencia espiritual. Por eso es que Cristo habla del ser espiritual. Por eso es que Pablo lo contempla muchas veces, de que seamos espirituales, no humanos. Mire, si usted se pone a explicar, a entender las cosas de Dios con la razón humana, se jodió. Porque no lo va a entender. Explique usted con la razón un milagro. ¿Quién ha podido explicar con la razón un milagro? ¿Quién? Ninguno, ¿sí o no? Es milagro y punto. Y entonces el desarrollar esa inteligencia espiritual me lleva a que yo pueda desarrollar un discernimiento y una revelación de parte de Dios. Ahí es donde el ser empieza a comprender lo que Dios le está planteando. Ahí es donde el ser empieza a comprender lo que Dios está poniéndole como propósito. Ahí es donde usted empieza a comprender por qué usted está en ese lugar, va para aquel lugar, por qué está haciendo lo que está haciendo, por qué tiene lo que tiene, por qué vive lo que vive, por qué experimenta lo que vive, por qué vive. De lo contrario no, mi hermano. Si tú vas a pensar de que vas a comprender el propósito de Dios que ha colocado por su vida, viéndolo con su mente, se jodió. Diga conmigo, no estamos jodidos. Necesitamos activar nuestra función de inteligencia espiritual. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos inteligentes? Amén. ¿Y sabe por qué somos inteligentes? ¿Usted sabe por qué nosotros podemos desarrollar la capacidad de tener una inteligencia espiritual? ¿Ustedes saben por qué yo puedo ser un hombre espiritual? ¿Ustedes saben por qué yo puedo andar en un entorno espiritual?
Ustedes saben por qué yo puedo pensar, sentir, trabajar y sentir todo esto en un entorno espiritual. ¿Saben por qué? Porque Cristo está dentro de nosotros. Sencillo. Por eso era que Pablo, aunque estuviera preso, él sentía que estaba libre. Porque Pablo vivía en un entorno espiritual. La inteligencia de Pablo era una inteligencia espiritual. La función de Pablo como ser humano era espiritual. Amén. ¿Qué tal si nosotros nos vamos para la casa, ahora que terminemos, pensando en esto? Yo debo desarrollar la inteligencia espiritual porque tengo a Cristo dentro de mí. Efesios 2:10, mire lo que nos dice Pablo a través de esta porción de escritura. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Pablo ahí? A través de Cristo nosotros volvemos a nacer. ¿Amén? A través de Cristo nosotros volvemos a ser creación. A través de Cristo volvemos a retomar. Pero ¿sabe qué es lo que volvemos a retomar? Ese diseño original. Es decir, que Cristo nos devuelve al séptimo día donde Dios terminó todo. ¿Me hice entender? ¿Me hice entender? Amén. Sí, amén. A través de Cristo nosotros volvemos a retomar la creación de Dios, el diseño genuino de Dios. Es decir, que a través de Cristo volvemos a disfrutar. Pensé que iban a decir amén. Al rato yo me paro acá y yo digo, yo van a decir amén. Y alguno va a brincar y va a decir aleluya, aleluya. Y suelto la bomba, como dice la pastora de Silvia, suelto la bomba y como que no detona, como que tiene la mecha seca, ¿no? Primera de Timoteo 6:17, vean lo que nos dice una vez más. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? ¿Para qué? Las disfrutemos, dice ahí. Para que las disfrutemos. Aquí están diciendo que lo primero que debo poner es las cosas de Dios. Y como consecuencia de eso, Dios nos da todo, hasta más de lo que necesitemos para disfrutarlo. Pero ahí no está diciendo que la felicidad depende de eso. Es decir, no está diciendo que la felicidad depende de lo que nos han dado. No, la felicidad, el disfrute, el gozo, depende es de las cosas de Dios. Diga, de las cosas de Dios. Romanos 14:17, miren lo que nos dice en la versión de Reina Valera. Porque el reino de Dios no es ni comida, ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Está totalmente contrario a lo que creemos nosotros en la humanidad de que es el disfrute. Es todo lo contrario de lo que yo como hombre carnal creo que es disfrutar. Es todo lo contrario de lo que yo como hombre pienso de que es la felicidad. Es todo lo contrario de lo que nosotros en nuestra razón creemos de que es el disfrute. Usted le pregunta a una persona en la razón, en su pensamiento humano, y le dice, ¿usted cuándo disfruta? Y él le va a decir, cuando esté en Cancún, en las playas, viendo mis negocios crecer, con automóviles, con mujeres, con riqueza, con techo, con vivienda, con estudio. Y al otro día viene y se pega un tiro.
Vuelvo a decir, Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida, ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Y por allá, en alguna otra parte de la Biblia, dice que Jesús es justicia, paz y gozo. Amén. Diga amén. Amén. Eso. Disfrutar para Dios es ver el desarrollo de la iglesia como cuerpo. Disfrutar para Dios es ver que esa iglesia como cuerpo expresa y manifiesta a Cristo. Disfrutar para Dios es ver que esa iglesia como cuerpo está unida en Cristo. Disfrutar para Dios es ver que esa iglesia se desarrolla en justicia, en paz y en gozo. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es el cuerpo? Nosotros somos la iglesia y el cuerpo. ¿De quién? Entonces esa iglesia se expresa y se vive como en función de gracia y de vida. Cuando uno mira ese cuerpo caminando, uno ve el reflejo de la gracia y de la vida a través de ella. Y eso es lo que le llamamos una iglesia con vida, una iglesia que tiene vida, una iglesia que experimenta vida, una iglesia que funciona porque es viva, una iglesia que funciona porque el cuerpo de ella expresa y manifiesta vida, y eso es Cristo. Amén. ¿Y entonces el reino qué es? Diga, el reino es disciplina y ejercicio. Yo sé que más de uno va a decir, Diga, El reino es disciplina y ejercicio. Entonces cuando nosotros decimos o se dice que vamos a disfrutar del reino de Dios, estamos diciendo que como iglesia que expresamos y manifestamos a Cristo, practicamos disciplina y ejercicio. Pero es que nada tiene que ser gratis en esta vida, ¿no? Siempre hay que hacer algo por algo. ¿Cómo así que disciplina y ejercicio? El reino es disciplina y es ejercicio. El reino es la esfera suprema de Dios. El reino es donde Dios se mueve, circula, transita, se siente. Y en ese reino Dios ejerce su autoridad. Y en ese reino se expresa a Dios, se manifiesta a Dios, se vive a Dios. El reino de Dios no es un espacio. El reino de Dios no es un estado. El reino de Dios no es una experiencia. El reino de Dios no es un lugar. El reino de Dios no son cosas. El reino de Dios no son sentimientos. El reino de Dios no es nada semejante a eso. El reino de Dios es la esfera en la que Dios habita. Diga, es la esfera en la que Dios habita. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Quiere decir que cada uno de nosotros vive en el reino. Que cada uno de nosotros experimenta el reino. Que cada uno de nosotros disfruta y debe disfrutar el reino. El reino no es comida. El reino no es bebida. El reino es justicia, paz y gozo. El reino es Cristo en su máxima expresión. El reino es disfrutar a Cristo en su máxima expresión.
Disfrutar el reino es disfrutar a Cristo. Disfrutar el reino es vivir en Cristo. Disfrutar el reino es vivir para Cristo. Disfrutar el reino es vivir en Cristo. Amén. Amén. Y entonces les decía que había justicia, paz y gozo. Y esa justicia es lo correcto, es lo apropiado, es lo que nosotros como expresión de Dios y como manifestación de Dios hacemos dentro del reino. Es decir, que si tú estás disfrutando el reino, tú no haces nada incorrecto, no haces nada inapropiado, no haces nada torcido, no haces nada tedioso, no haces nada maloso, no haces nada engañoso y todos los que terminan en osos. Es decir, no hace el oso. Experimentar, disfrutar la justicia en el reino es que tú eres una persona correcta. Ahora sí se acuerdan, por allá y todo el tiempo, cuando un ser que amamos mucho, que estimamos mucho, pero que es testimonio de nosotros se para y dice: mi hermano, es que tú tienes que ser correcto. Ser justo en el reino es ser correcto. Y si tú te equivocas, debes corregir. Y si tú erras, debes aprender. Y si tú engañas, debes reconciliar. Y si tienes que pedir perdón, debes pedir perdón. No esperar el perdón, porque el perdón ya te lo dieron. ¿Por qué tú tienes que esperar que alguien te pida perdón cuando el perdón ya te lo dio Cristo a través de la cruz? Pero yo sí debo ir a pedir perdón. Si ustedes supieran, mis hermanos, la capacidad que hay en ir y ofrecer perdón, ustedes dirían: wow. Y la paz del disfrute del reino es el fruto de esa justicia. El que yo sienta paz me lleva a disfrutar el reino, porque todo lo hago correcto, porque todo lo hago apropiado, porque todo lo hago derecho, porque todo lo hago en unidad, porque todo lo hago no para mí sino para los demás, porque todo lo hago no en mi razón sino en la razón de Cristo, porque todo lo vivo no en mi vida sino en la vida de Cristo, porque todo lo hago funcionando en Cristo. Esa es la paz que se siente y se disfruta dentro del reino. Tú no puedes sentir paz, mi hermano, si estás viviendo de una manera inadecuada, si estás haciendo lo incorrecto. Tú vives paz dentro del reino, disfrutas paz dentro del reino cuando empiezas a funcionar en lo correcto. Si tenemos algo que corregir, empecemos ya, diga ya, a corregirlo. Si tenemos algo en que trabajar, diga ya, hay que empezar a trabajarlo. Si tenemos algo en que pedir perdón por los errores, lo que hayamos cometido, aunque ya fueron perdonados, pero yo tengo que rectificar ese comportamiento, diga amén. Amén. Y se va a dar cuenta la paz que se siente en el corazón cuando tú corriges lo torcido, cuando tú rectificas lo que has errado, cuando tú perdonas y recibes perdón en el momento en que lo requiere. Vas a ver la paz que se siente en el corazón. Vas a sentir que este disfrute es paz en el reino. Sentir paz en el reino es sentir las características de la justicia. Sentir paz en el reino es poder sentir que ese fluir de hacer las cosas correctas es disfrutar. Y entonces el gozo que será, digan, y entonces el gozo que será. Es el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Nosotros estamos llenos de ese Espíritu. Nosotros estamos llenos de la presencia de Cristo. Nosotros estamos llenos, porque dice que las Escrituras que en nosotros se depositó
la plenitud del Hijo, la cual había recibido la plenitud de Dios. Dios se basea plenamente en el Hijo y el Hijo se basea plenamente en nosotros. Es decir, que nosotros estamos plenos. Y entonces, ¿por qué no disfrutamos, mis hermanos? Porque debemos empezar a disciplinar, disciplinar y ejercitar la función que como hijos desarrollamos en la tierra, experimentando el reino de Dios. El reino de Dios no está en el cielo. El reino de Dios no está a 2 metros debajo de la tierra. El reino de Dios es hoy, es ahora, es lo que vivimos, es lo que experimentamos, es lo que sentimos, es lo que disfrutamos. El reino de Dios es tu vida, mi hermano. Entonces, ¿cómo la debemos disfrutar? Filipenses 4, del 1 al 4, mire lo que dice. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Amados, ruego a Evodia y Síntique. Uy, si necesitan un nombre para una sobrina, ahí lo pueden sacar. Evodia y Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron justamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Cuyos nombres están en dónde? Regocijaos en el Señor siempre. Una vez más lo digo, regocijaos. Pablo le estaba diciendo, disfruten, disfruten, disfruten ayudando al hermano, disfruten viviendo lo que viven, disfruten experimentando lo que experimentan, disfruten con lo que tienen las cosas materiales, disfruten lo que no tienen, disfruten la vida que tienen, disfruten todo, porque Cristo está en ustedes. Cierro con esto, mis hermanos, porque ¿ustedes quieren irse? Yo sí, ya me dio hambre. Cierro con esto. Dios nos ha provisto de todo en Cristo Jesús. Es decir, a través de Cristo Jesús tenemos todo. Somos plenos. Aunque le falte una uña, aunque esté calvo, aunque esté gordo, aunque esté delgado, aunque esté casado, aunque esté soltero, aunque esté viudo, aunque esté separados, en Cristo lo tiene todo. No estamos disfrutando es porque el problema está en nuestro corazón. Diga, el problema de no disfrutar del reino está en mi corazón, en mi corazón. ¿Por qué? Porque en su corazón le enseñaron a estar inconforme, a ser conveniente y a ser personal, egoísta, envidioso, tedioso y todos los osos. ¿Qué tal si tu corazón se convierte de distinta forma? ¿Qué tal si tu corazón siente conformidad con lo que tiene, por lo que no tiene? ¿Qué tal si en tu corazón estás convencido de que lo que tiene, donde vive, donde estás, donde te ubicas, es porque Dios tiene un propósito para tu vida? ¿Qué tal si tú sientes en tu corazón que estás en la tierra, no por un capricho, no por una obligación, sino porque Dios te quiere ahí? Y Dios te quiere ahí porque quieres que tú experimentes a Cristo Jesús a través de su vida. Amén. Agradecidos con Dios porque Dios nos dio todo para disfrutar. ¿Pueden ponerse en pie, por favor? Padre, yo te doy gracias, Señor, por este mensaje que has llevado, Señor, en esta mañana, Padre. Gracias, Cristo Jesús, porque entendemos, Señor, de que el reino es lo que vivimos, de que el reino es nuestra vida. Y como tal, Señor, tú lo has dispuesto para que nosotros disfrutemos de él. Como tal, Señor, tú has hecho de este reino, Señor, para que vivamos en él.
Padre, bendigo, Señor, a cada una de las personas que están aquí reunidas, Señor. Bendecimos sus vidas, Señor. Bendecimos, Señor, lo que tú has colocado en su corazón, Señor. Bendecimos sus experiencias, Señor. Bendecimos su vida. Bendecimos a esta ciudad Neiva, Señor. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos da, Señor, de poder estar aquí reunidos, Señor, escuchándote, sintiéndote, Señor, experimentándote, dándote a ti, Señor, toda gloria y toda honra, y con una bendición que es de Padre, que es de Hijo y que es de Espíritu, te decimos amén y amén. Despedimos a las personas que nos escuchan a través de estas redes sociales. Quiero dejarlos en compañía de nuestro pastor Joan Freddy López, que tiene unos anuncios para darles. Gracias por escucharme y nos vemos en una próxima ocasión. ¿Eh?